7 de la mañana, 34 minutos. Saludamos a esta hora al expresidente Iván Duque Márquez. Expresidente, buenos días. Gracias por estar en la FM. Muy buenos días, William. Un saludo muy especial para usted, a todos sus compañeros de la mesa de trabajo y un saludo muy afectuoso a toda la audiencia de la FM. Instantes antes de entrar en comunicación con usted, conversábamos aquí en la mesa sobre la manera como está avanzando ya la idea de convocar a una asamblea constituyente, de esa octava papeleta que ha mencionado el ministro de Justicia Montealegre, y de reformar nuestra Constitución. ¿Cómo ve ese tema? ¿Cómo analiza usted ese tema de que ahora nos quieran meter en el cuento de una constituyente, expresidente? Pues yo creo, William, que empecemos por lo más elemental, y es, aquí no podemos seguir cayendo en todas las patrañas que se le pasan por la cabeza al presidente o a sus ministros que buscan romper la institucionalidad y el orden constitucional. Es que para convocar una asamblea constituyente en Colombia hay un procedimiento que está reglado en nuestra Constitución. Luego, ese es el procedimiento, el único que existe para tener ese tipo de herramientas. Fuera de eso, las reformas constitucionales se pueden tramitar en el Congreso a través de actos legislativos, y hemos tenido más de 30 desde 1991, varios también tramitados en el gobierno mío o el gobierno que yo presidí. Entonces, cuando uno ve que ahora quieren es utilizar una figura de una papeleta, que no existe esa posibilidad, que además trata de pasarse por la faja a la organización electoral, pues eso no es viable y hay que decírselo con claridad, eso es ilegal. Y entonces la institucionalidad tiene que responder a esa ilegalidad. Y si quieren convocarla, pues les toca hacer el procedimiento. Tienen que llevar una ley estatutaria, después de que se cumple la ley estatutaria, tiene que pasar a revisión de la Corte. Si la Corte le da el aval, tienen que entonces presentar la convocatoria se tiene que hacer y se tiene que hacer con un tiempo pertinente, después tiene que elegirse, después sesionar, después sancionar y después nuevamente el control constitucional. Es decir, un procedimiento que tomaría más de 18 meses. Entonces, la tal papeleta es un embeleco, es una patraña, no tiene ningún sustento. Y fuera de eso, llevar el país en este momento a una reforma donde lo que buscan es imponer una ideología a través del amedrentamiento, mecanismos no contemplados en la Constitución, pues es algo que desde las Cortes, los medios de comunicación, la política, el empresariado, la filantropía, la academia, todos debemos decir que no vamos a caer en esa patraña. Pero entonces eso lo que quiere decir, expresidente, buenos días, es que usted considera que no necesitamos una nueva Constitución. ¿Necesitaríamos de pronto algunas reformas constitucionales, algunas cosas? Sí, claro, la discusión de las reformas siempre son interesantes, siempre están abiertas, pero venderle ahorita el cuento al país de que necesitamos una nueva Constitución, que sea un traje sobre medida del petrismo, pues es una cosa absolutamente absurda, sobre todo cuando tenemos una Constitución que con todos sus defectos y virtudes representó la unidad de un país en un momento muy importante de nuestra historia. Porque a diferencia de las constituciones del pasado, anteriores a la Constitución del 91, que siempre eran las de triunfadores sobre vencidos o en procesos de confrontación o inclusive también en grandes disputas políticas, esta fue una asamblea constituyente donde todos estuvieron representados, donde hubo 3 presidentes, donde hubo una gran deliberación y tenemos una constitución que tiene una línea muy clara de lo que debemos ser como sociedad. ¿Que tiene elementos que se puedan mejorar? Sí, seguramente, pero yo creo que las grandes reformas no están en este momento en la Constitución. Las grandes reformas son en materia fiscal, que destruyeron las finanzas públicas, en materia energética, que destruyeron el sistema regulatorio, en materia de salud, donde acabaron con un sistema respondiéndole al país, con defectos, por supuesto, pero venía respondiéndole al país, y el deterioro gravísimo del orden público y de la seguridad. Ahora, yo creo que cuando vemos todo el abuso que se ha presentado en estos 3 años o casi 3 años de gobierno desde el poder presidencial, pues creo que cualquier reforma que limite esa capacidad de amedrentamiento que hemos visto siempre será bienvenida, pero no a través de una asamblea constituyente, porque esto sencillamente es una patraña para tratar de ganar espacio
político y supervivencia electoral de cara al 2026. Pero, señor expresidente, el tema, digamos, es verdad y estamos de acuerdo completamente en que este no es el momento para revisar, digamos, las líneas constitucionales del país, porque simplemente es liderado por un gobierno mediocre, que eso quede muy claro. Pero uno no puede desconocer, señor expresidente, las necesidades de cara al futuro de Colombia, la regionalización, las autonomías. Es decir, la Constitución del 91 quedó en deuda con las regiones, quedó en deuda, y este es un país que tiene 32 departamentos, pero algunos departamentos ficticios. Hay unas necesidades regionales. El sistema general de participaciones tiene que adecuarse hacia el futuro. No nos podemos quedar con unos departamentos obsoletos que realmente derivan su sustento de departamentos mucho más ricos o con mayor capacidad institucional. ¿No cree usted, señor expresidente, que uno de los retos que tiene Colombia es repensar sus regiones? A ver, yo creo que la pregunta que usted hace ahí, doctor Clavijo, es muy, muy importante, porque al final del día, sí, tenemos que fortalecer nuestra estructura administrativa como nación. Y eso también implica fortalecer las regiones, donde hemos visto que históricamente la tendencia es darle cada vez más responsabilidades y más competencias, pero no necesariamente más recursos. Eso es cierto, teóricamente es cierto, se lo compro perfectamente. Pero yo creo que hay unos temas que son mucho más claros y también más exigentes. Para poder tener la autonomía y tener el fortalecimiento de las finanzas territoriales que usted señala, en lo cual estoy de acuerdo, pues tenemos que corregir otros aspectos, y son aspectos en los cuales los pirómanos que hoy nos gobiernan nunca dejaron reformar. Porque si queremos tener descentralización con más recursos y ser más eficaces, pues necesitamos un país donde no solamente el 5% de la población pague. Estamos en un país donde solamente el 5% de la población paga impuesto de renta, y de ese 5% hay cerca de 4.000 empresas que representan cerca del 70% de ese recaudo. Entonces, usted puede hacer todas las reformas, pero si no corrige la estructura fiscal, pues por supuesto que se va a quedar nuevamente en una reforma muy bonita y muy bien elaborada en la Constitución, pero sin ninguna base fiscal. Y aparte de eso, también hay otro reto que tiene que ver con la forma en la que se estructura el servicio civil desde las regiones. Usted sabe que cerca del 70% de los municipios de Colombia viven única y exclusivamente de las transferencias del gobierno central. Es decir, hemos creado cualquier cantidad de municipios sin que tengan la mínima base para sobrevivir producto de sus propios recaudos. Entonces, eso también es una discusión que bienvenida sea, pero que esta no sea utilizada ahora como la rendija o la ventanita para que nos traten de llevar a un modelo de incertidumbre institucional, de imposición ideológica y de división nacional, que es lo que están buscando con esta propuesta de constituyente totalmente ilegal, totalmente irregular y que no es otra cosa que una patraña. Y de campaña, pero expresidente Iván Duque, aquí hemos dicho que el presidente Gustavo Petro en campaña dijo de todas las formas, incluso sobre piedra, que no iba a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente porque a todos los sectores de izquierda les parecía que la Constitución del 91 era moderna, progresista y garantista. ¿Usted cree que si incumplieron esa promesa, el presidente Gustavo Petro hoy también estaría en la capacidad de incumplir lo que ha dicho sobre no querer reelegirse? Yo creo que esa pregunta tiene varios elementos. Lo que llamaban los mandamientos de mármol que hicieron fue en la campaña del 2018. Y eso fue de cara a la segunda vuelta, donde muchos que ahora salen a negar el petrismo que votaron por él en ese momento, le hicieron tomarse la foto con esas tablas de mármol, ¿no? con esos bloques de mármol. Y a mí me llamó la atención porque alguien me dijo, no, pero mire que ahí están firmando en mármol, ¿usted por qué no firma en mármol? Y dije, no, porque es que a mí no me tienen que exigir, porque la palabra para mí tiene valor. Si a usted tiene que llevar a una persona a tener que poner en mármol, lo que no va a hacer es porque están llenos de desconfianza. Y pues ni siquiera poniéndolo en mármol han tenido la posibilidad de hacer cumplir la palabra. Y ahora lo que quieren es llevar este país a una incertidumbre que no tiene lugar. Ahora, ¿que busquen reelegirse? Sin duda, pero es que además lo ha dicho. Y la razón por la cual han querido la constituyente es para restablecer la reelección, sea en esta o sea para después.
Y yo creo que ya el país superó esa discusión. Hoy no tenemos reelección en Colombia. Y eso permite la alternancia en el poder, eso permite tener políticas de Estado. No volvamos nuevamente a esa discusión. Ya ese periodo y ya ese proceso lo debatimos, lo experimentamos, lo vivimos, lo disfrutamos y también lo padecimos. Entonces no reabramos más esa conversación. Y la otra cosa que es muy grave es que el presidente, por la Constitución, que es un símbolo de la unidad nacional, debe ser un garante del proceso electoral. Pero cuando usted tiene un presidente que está en plaza pública con bandidos, intimidando y además diciendo que va a hacer hasta lo imposible para que su coalición se mantenga en el poder, pues claramente está rompiendo la imparcialidad constitucional que se exige para poder conducir desde el lado del Ejecutivo las garantías mínimas para tener un proceso electoral. Y yo creo que esto tiene que ser advertido también por la comunidad internacional. Presidente, a propósito de ese tema que toca usted, que ha generado enorme controversia en todo el país, la presencia del presidente Petro en tarima con 9 de los peores delincuentes en la Alpujarra en Medellín. Hoy el presidente dice que esos no son delincuentes, que son personas en resocialización y que eran delincuentes cuando en gobiernos anteriores tuvieron contacto con ellos. ¿Cómo ve esa maroma, esa explicación de maroma en palabras que hace el presidente para justificar lo que ocurrió en Medellín el pasado fin de semana? Es que nos tienen acostumbrado a esas maromas. Nos tienen acostumbrado a que ahora la ilegalidad la están tratando de perfumar. Ellos no están en ningún proceso de resocialización, son bandidos que están pagando condenas por los crímenes que han cometido, y en el gobierno nuestro los perseguimos y los metimos a la cárcel. Se trabajó con la Policía Nacional y con la Fiscalía para que esos bandidos estuvieran en la cárcel. Y muchos de ellos ojalá hubieran podido ser extraditados. De hecho, se activaron procesos de extradición que después en este gobierno fueron suspendidos o demorados. Y ahora los están exhibiendo públicamente en la ciudad de Medellín como personas que están buscando la paz y que lo hagan enfrente además de uno de los edificios de autoridad administrativa regional, pues es sencillamente una forma de intimidar a quienes ejercen la alcaldía y la gobernación, pero adicionalmente es un mensaje intimidatorio a toda la sociedad antioqueña. Y nos están llevando a revivir ese capítulo oscuro de lo que se conoce como el pacto de la picota. Porque si ahora entonces los delincuentes se van a parar en tarima para amenazar, pues yo sencillamente creo que esto está poniendo en riesgo también la calidad de nuestra democracia y está poniendo en riesgo la vida de muchos aspirantes a corporaciones públicas en el año 2026. Expresidente, hablando del 2026 y de las elecciones, que es a lo que estamos al frente, pues sin duda todo lo de Miguel Uribe un poco sacudió, como decíamos aquí, el tablero y pues hay seguramente cambios en lo que la gente estaba pensando en votar. Usted en este momento, con toda esta ramillete de candidatos y todo, ¿se siente cerca de quién? 41. Hoy les dio un nuevo candidato, Efraín Cepeda. 41 candidatos. Darcy, cada vez que ustedes me invitan me hace la misma pregunta, pero sí me la hace. Sí, a ver si lo pero las cosas sí cambiaron y espero que esta vez sí responda la pregunta. Claro, hay un cambio. Es que le voy a contestar con mucha claridad lo siguiente. Primero, yo creo que hasta estar en este momento, por lo menos de parte mía, haciendo cábalas y conjeturas cuando tenemos una tragedia tan dolorosa en la mitad, es algo que no quiero hacer. No lo quiero hacer por respeto por una persona por la cual no solamente he tenido admiración, sino que espero su pronta recuperación, porque lo que vivimos fue una verdadera tragedia. Y en varias de las entrevistas que ustedes me han hecho, me han preguntado que cómo veía la situación adentro del Centro Democrático, y siempre dije que iba a hacer una disputa al final entre Miguel Uribe y Paloma Valencia, reconociéndole a él sus atributos, sus capacidades y sobre todo lo que él estaba representando dentro del partido. Entonces me duele lo que ha sucedido y lo único que le pido a Dios todos los días en este momento es que podamos ver su recuperación. Pasado esta reflexión, yo creo que hay otra que es la que a todos nos inquieta, Darcy. Hay muchos candidatos. Entonces uno dice, ¿eso es bueno o es malo? Yo creo que en este momento que haya muchos candidatos tiene un elemento positivo y es hay mucha gente que quiere en este momento estar dispuesta a servirle al país en la coyuntura que tenemos. Pero la preocupación que yo tengo es que si no hay un mecanismo para filtrar esa proliferación,
lo que vamos a terminar recreando fue lo que pasó en la elección a la alcaldía de Bogotá en el 2011. ¿Y qué fue eso? Que todos los candidatos se fueron con sus egos a la competencia y terminamos eligiendo a Gustavo Petro, alcalde de Bogotá. Eso es algo que no puede suceder. Aquí hay que buscar un mecanismo, pero permítame terminar, donde se filtren esos egos y podamos tener realmente, no un mesías, porque ese es el error, creer que una persona sola llega y arregla las temas. Acá se necesita equipo. Y se necesita un equipo donde se superen muchas divisiones del pasado y tengamos una gran unidad frente al proyecto de futuro de Colombia. Pero mire, expresidente, otros expresidentes ya están metiéndose en el tema. Hemos visto a el expresidente Juan Manuel Santos tomando distancia del petrismo, diciendo que el petrosantismo no existe, que él nunca mandó a ninguno de sus aliados o santistas a ser parte o acompañar la campaña de Gustavo Petro. Es decir, todo el mundo está empezando a jugar y a alinearse en ese tema. Entonces, uno sí esperaría la alineación clara del expresidente Iván Duque, del duquismo. Pues, venga, le digo sobre esa pregunta, porque me parece que usted empieza con un muy buen preludio, y es creer que el petrosantismo no existe, pues eso es negar lo evidente. A usted recordará cuando se dio la reelección de mi antecesor en el 2014, ¿a quién le agradeció en el discurso de victoria? ¿Usted no recuerda cuando le agradeció a Gustavo Petro y al petrismo? Sí, claro, claro, que lo acompañaron en la segunda vuelta. Ahora llevamos 3 años y varios de sus ministros han pasado como ornamentos del gabinete en varias ocasiones y también, sobre todo, ornamentos del cuerpo diplomático. ¿Y ahora se quieren negar eso? No, aquí seamos claros. Una cosa es que se quieran desmarcar por vergüenza o sencillamente porque saben que eso les está trayendo costos reputacionales. Pero de ahí a que ahora se vengan a desmarcar porque son realmente estadistas que quieren contribuirle al país, pues eso es una gran falacia. Ahora, dicho eso, y yo creo que es el rol que yo he sido insistente en todas mis declaraciones, aquí no se trata de que cada expresidente tenga un candidato para ver quién es el expresidente que tiene más fuerza, más peso, más influencia. Yo personalmente, en el espacio en el que yo me muevo, en las conversaciones que sostengo, públicas, privadas, con personas de distintos sectores, lo que estoy diciendo es, acá se necesita una gran alianza nacional para poder ganar en el 2026 y hacerle frente al desastre que dejan, porque entre otras cosas, cuando esta gente que hoy nos gobierna como pirómanos sea derrotada, ellos van a tratar de volver a incendiar el país desde el día 1, y eso no lo va a manejar un presidente solo. Necesita un país que lo rodee, necesita un equipo que lo rodee, necesita una fuerza parlamentaria que lo rodee, necesita una institucionalidad que lo rodee para poder desactivar las bombas que nos están dejando. De lo contrario, van a tratar de llevar a este país a recrear el fenómeno que ya sufrimos. Pero mire, presidente, que ahí hay puntos coincidentes con lo que viene diciendo el expresidente Juan Manuel Santos, que incluso le ha pedido al expresidente Uribe que se alíen para defender las instituciones en este momento dramático del país. ¿Se ve usted en ese club de expresidentes todos contra Petro? ¿Más o menos sería la figura? Yo no me veo participando en clubes excluyentes, William, ni tampoco me presto para lágrimas de cocodrilo. Por ahora, eso que usted está diciendo, que está llamando el verdugo del expresidente Uribe a que se sienten como estadistas a pensar en el país, esos son realmente actos que no son ni coherentes ni consistentes. Porque yo a veces escucho esas declaraciones, por ejemplo, dicen, yo siempre he querido contribuir. Mira, a mí me tocó enfrentar una pandemia y nunca recibí ninguna llamada de él pidiendo ayudar para enfrentar ninguna situación. Nunca. Tuvimos que enfrentar inclusive circunstancias como un atentado. De él es de Santos, usted está hablándose... Sí, de Santos. Entonces, esas cosas yo creo que es bueno tenerlas, no para llenarnos de resentimiento ni vivir en el pasado, pero sí para tener claro que ahora que están tratando de sacudirse por el costo reputacional de su alianza con Petro, pues tampoco vayamos a caer en eso. Y yo creo que esto no se resuelve con egos de expresidentes o sencillamente con clubes de expresidentes. El rol que yo creo, yo, Iván Duque creo, debemos jugar es ayudar a configurar una gran alianza para el 2026.
y ayudar sobre todo a que esa alianza permita enfrentar las bombas que va a dejar este gobierno, que las he dicho, fiscal, salud, energía y seguridad como mínimo, para poder sacar el país adelante. Y creo que el rol que nosotros debemos tener es garantizar en este momento que las instituciones respondan a las amenazas que hoy hay para que no pongan en riesgo nuestra democracia. ¿Y cuáles son esas amenazas? Una constituyente espuria, sin fundamento y llena de ilegalidad, una consulta que no tiene ningún fundamento y que busca desafiar al Congreso y sobre todo activar por la puerta de atrás un proyecto reeleccionista que nosotros tampoco debemos en este momento respaldar. Creo que eso es más importante que caer en quién le gusta, quién no le gusta, quién le parece mejor o no. Hoy, más que estar pensando en egos y en personas, tenemos que pensar en un propósito de país y es tener una gran coalición para ganar y para gobernar después del 2026. Expresidente, ayer oficialmente la Fiscalía General solicitó a la jueza que está a cargo del proceso contra el exmandatario Álvaro Uribe Vélez que lo condene por los delitos de fraude procesal y soborno. Pero hemos visto también que la Fiscalía está adelantando el juicio contra Nicolás Petro. ¿Qué responde usted a esa solicitud de ayer? A ver, primero, lo que ayer expresé. A mí me llama mucho la atención todas las irregularidades, todas las cosas tendenciosas, toda la debilidad probatoria que ha tenido el proceso contra Álvaro Uribe. Usted recordará que él fue llamado a indagatoria apenas yo fui elegido presidente de la República. Y ahí ese proceso estuvo quieto, después lo activaron, tomaron una decisión de privarlo de la libertad sin ningún sustento, sin ningún soporte y además de una forma grotesca. Y después no solamente recuperó su libertad para ejercer su defensa, sino que el proceso fue a la Fiscalía y durante varios años la Fiscalía tuvo una posición consistente para solicitar la preclusión del proceso por la debilidad probatoria, por las inconsistencias y por las arbitrariedades que se presentaron en el proceso, no solamente de instrucción, sino también en la forma como se elaboraron conjeturas para tratar de acusar. Y esa postura ha cambiado en el último año y medio. Eso es muy grave, es peligroso. Creo que la comunidad internacional está en alerta. Creo que si alguien ha defendido con claridad, con honestidad, con transparencia su inocencia, ha sido Álvaro Uribe. Y le ha servido a Colombia en todos los frentes. Luego creo que si aquí hay una condena, aparte de esta arbitrariedad, de esta solicitud que se ha hecho de acusación, viendo la forma que la Fiscalía operó durante los últimos 3 años, pues yo creo que esto es algo supremamente grave. Pero además, vuelvo y lo señalo, creo que su inocencia saldrá adelante y quienes lo conocemos, quienes lo queremos, quienes sabemos su servicio a Colombia, estaremos en todas las instancias internacionales haciendo ver las arbitrariedades que se han presentado en este proceso. La veo, Patricia, muy entretenida con el libro Fuerza y Verdad del expresidente Iván Duque, ¿no? Sí, Fuerza y Verdad, además con prólogo del ex primer ministro Tony Blair y con comentario de Bill Clinton, o sea, está bien rodeado del expresidente Duque. Expresidente, buenos días. ¿Realmente este es un libro para los colombianos o es un libro para el mundo y cómo lo aterriza a lo que está viviendo hoy el país? Yo creo que este es un libro que nos sirve mucho en Colombia, pero es un libro que también sirve en el contexto global porque se basa en conversaciones, más que en entrevistas, en conversaciones con profesores que son líderes en distintas áreas del conocimiento, pertenecientes a la Universidad de Oxford, donde se preguntan qué podemos hacer para fortalecer, salvar y promover el humanismo. Sobre todo en un mundo donde hay tanto odio, tanta polarización, donde también se está presentando muchas veces esa falsa idea de la supremacía tecnológica sobre la humanidad. Y creo que cuando uno ve conversaciones con personas como Paul Collier, como Peter Frankopan, como Eugene Rogan, como Kartik Raman, Nair Woods, cada uno de esas conversaciones ilustran, motivan, nos dan optimismo, pero también nos hacen sentir nuestra responsabilidad para que el humanismo hoy no se pierda. Y eso implica también defender la democracia,
defender la capacidad de formar consensos a pesar de las diferencias y que la capacidad de situarse en los zapatos del otro, que es algo en lo cual se cimienta el humanismo, no lo perdamos para tener sociedades mucho más cohesionadas. Así que es un libro que tuvo 3 años de intenso trabajo, de conversaciones, de edición, de desgravar, etcétera, etcétera, pero creo que es un libro que se sale de lo coyuntural y le permite al lector empezar donde quiera, con la entrevista que quiera, pero formarse una idea que va desde la astrofísica hasta la neurociencia, desde la arquitectura hasta la música, desde el derecho hasta el liderazgo y también desde la administración hacia la filosofía, para entender cómo debemos obrar y proteger nuestras sociedades con un sentido humanístico. Don Iván, le pido una frase prestada al expresidente español Felipe González, que decía que el homo tecnológico va a cambiar con la tecnología, pero el ser humano va a seguir siendo Shakespeare. ¿Está usted de acuerdo con eso? ¿Que no se va a perder el Shakespeare en el ser humano? Pues yo creo que primero, ojalá así sea y tenemos que garantizar que así sea. Pregunta quién, ¿Azuri? No, Rafael Manzano. Rafael, bueno, Rafa, mira, yo creo que esa reflexión ha sido para mí muy diciente del mundo que estamos viviendo, porque sí, la tecnología nos está llevando a cosas maravillosas. La inteligencia artificial nos va a permitir conocer muchas de las cosas que estaban en lenguas muertas, muchos de los conocimientos que durábamos décadas para tratar de descifrar. La inteligencia artificial nos va a acercar a vacunas frente a enfermedades que antes eran imposibles de lograr o mucho más difíciles de lograr. Nos va a llevar a tener mucha más claridad sobre el procesamiento de información. Pero lo cierto es que no podemos sacrificar la condición humana. Y eso implica también que desde edad temprana estemos formando desde el humanismo una reflexión de cómo tener una mejor sociedad. Y yo creo que eso responde a lo que Felipe González plantea. Pero estamos también en una realidad, y es la inteligencia artificial debe ser una herramienta y debemos evitar que se convierta en un arma. Y la única manera de lograrlo es tratando de recuperar la esencia del humanismo. Y ahí eso también lo llevo a una conversación que está en el libro, que tiene que ver sobre los fenómenos de aislamiento que estamos viendo en muchos sectores de la juventud y la adolescencia en el mundo, donde hoy se ha perdido la interacción personal y donde empezar a consumir redes sociales desde edad muy temprana puede generar unos excesos de dopamina en la juventud, que a su vez los puede pasar de consumidores adictos de manera muy rápida, y eso los va a alejar también de muchos factores de interacción que nos hacen ser desde lo humano mucho más efectivos en la forma en la que construimos sociedades. Entonces creo que eso también está planteado allí. Hay una conversación muy interesante con Joe Wolf, uno de los filósofos éticos y morales más influyentes del mundo, otra con Tom Simpson. Hay una conversación muy interesante con Chris Patten, que fue el último gobernador del Reino Unido en Hong Kong, que fue canciller de Oxford y encargado de las relaciones diplomáticas europeas, sobre cómo a partir de esto podemos forjar y mejorar nuestras democracias y realmente tener sociedades en libertad, con libertades, y donde elegir y la libertad de elegir esté basada sobre información veraz, cotejable, y no sencillamente sobre desinformación que ha sido distribuido con odio y con el deseo de masificar prejuicios y prevenciones. Pues, presidente, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha concedido. Muchos temas de coyuntura, lo que está pasando en materia política en el país, todo lo que ocurre alrededor de los temas que nos plantea la agenda política, y también este que es su último libro, Fuerza y Verdad. Presidente, muchas gracias por estar aquí en la FM. Muchísimas gracias, William. Un saludo de nuevo para usted, para toda la audiencia de la FM, y un abrazo a todos los miembros de la mesa de trabajo. 8 de la mañana, 3 minutos. Bueno, el presidente le dejó varios titulares para el periódico de mañana, doctor Quijano, Darcy, Santiago. Mucho tema. Tengo 4 encomillados. Mire, primero, no creo en clubes de expresidentes. Sí. Abro y cierro comillas.
ahora vienen a llorar con lágrimas de cocodrilo, refiriéndose a que el expresidente Santos ha salido a pedir no disculpas, sino un frente para, digamos, respaldar la institucionalidad. Tercero, no se pueden usar cambios constitucionales con fines políticos, a raíz de la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente. Y le dejo un cuarto, que me parece importante, y que viniendo el presidente que lo juzgan de tener duquismo y no uribismo, la inocencia de Uribe siempre saldrá adelante. Y le sumo otra, que no entra a ese club de expresidentes con quien ha sido el verdugo del expresidente Uribe. Negar el petrosantismo es negar lo evidente. Buenísima. En la pandemia nunca recibí una llamada de él, refiriéndose a Juan Manuel Santos. Esas son mis dos frases. Yo tengo una más. No creo en campañas excluyentes, que lo interpreto un poco en la vida de que no puede haber una campaña únicamente en el centro democrático, sino que tiene que haber consultas con otros candidatos. Y es claro que quieren reelegirse, dijo también. Pero también hay que hacerle fuerza a su libro, ¿no? Fuerza y verdad. Y dijo una frase alusiva al libro que tiene que ver con la inteligencia artificial. Debemos evitar que la inteligencia artificial se convierta en un arma. 4 de la mañana, 8 de la mañana, 4 minutos. Esta es la FM, Periodismo para Todos. Todos cuando somos jóvenes tenemos miedo de ser grandes. Afortunadamente estamos nosotros, los que estamos disfrutando de la mejor etapa de la vida. Juntos con el Banco Popular, el banco que evolucionó para apoyarnos a todos nosotros, tenemos una gran misión. Demostrarles a los colombianos que con el tiempo vienen más logros, más metas, más satisfacción. ¿Cómo ve ese tema? ¿Cómo analiza usted ese tema de que ahora nos quieran meter en el cuento de una constituyente, expresidente? Pues yo creo, William, que empecemos por lo más elemental, y es, aquí no podemos seguir cayendo en todas las patrañas que se le pasan por la cabeza al presidente o a sus ministros, que buscan romper la institucionalidad y el orden constitucional. Es que para convocar una asamblea constituyente en Colombia hay un procedimiento que está reglado en nuestra Constitución. Luego, ese es el procedimiento, el único que existe para tener ese tipo de herramientas. Fuera de eso, las reformas constitucionales se pueden tramitar en el Congreso a través de actos legislativos, y hemos tenido más de 30 desde 1991, varios también tramitados en el gobierno mío, o el gobierno que yo presidí. Entonces, cuando uno ve que ahora quieren es utilizar una figura de una papeleta, que no existe esa posibilidad, que además trata de pasarse por la faja a la organización electoral, pues eso no es viable, y hay que decírselo con claridad, eso es ilegal. Y entonces la institucionalidad tiene que responder a esa ilegalidad. Y si quieren convocarla, pues les toca hacer el procedimiento. Tienen que llevar una ley estatutaria, después de que se cumple la ley estatutaria, tiene que pasar la revisión de la Corte. Si la Corte le da el aval, tienen que entonces presentar la convocatoria se tiene que hacer, y se tiene que hacer con un tiempo pertinente, después tiene que elegirse, después sesionar, después sancionar, y después nuevamente el control constitucional. Es decir, un procedimiento que tomaría más de 18 meses. Entonces, la tal papeleta es un embeleco, es una patraña, no tiene ningún sustento. Y fuera de eso, llevar el país en este momento a una reforma donde lo que buscan es imponer una ideología a través del amedrentamiento, mecanismos no contemplados en la Constitución, pues es algo que desde las Cortes, los medios de comunicación, la política, el empresariado, la filantropía, la academia, todos debemos decir que no vamos a caer en esa patraña. Vamos de inmediato al sitio de la tragedia.